sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Hermanos, qué dichosos somos nosotros al formar parte de esta iglesia que es una, santa, católica y apostólica, la única iglesia fundada por Jesús. No es la iglesia que se inventó algún don fulano por ahí, decía un sacerdote. Es la iglesia que Jesús mismo en su gran proyecto salvífico instituyó. Escuchamos este versículo hermoso, que es uno de los momentos fundacionales de la iglesia. Le dice Jesús a Pedro, después de conocer la fe de Pedro y que Pedro ha hecho su profesión de fe ante él: yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Hermanos, esta iglesia es de Dios. Por eso, aunque la ataquen, aunque la martiricen, aunque quieran eliminarla asesinando a sus integrantes, no la desaparecerán. No la han desaparecido en la historia, ni la desaparecerán, porque así le dijo Jesús a Pedro, el primer papa: ni los poderes del infierno podrán contra ella. El misterio petrino, que ahora está en sucesión en el Papa Francisco, tiene esta misión de custodiar la fe eclesial. Esto se lo dice Jesús al primer papa. ¿Quién fue el primer papa? San Pedro. Muy bien. ¿Y el papa de ahora cómo se llama? Por si acaso, ¿ah? ¿Sí? Francisco. Pero ¿cuál es el nombre de él? Jorge Mario Bergoglio. ¿Ah? ¿Qué número de papa es él en la historia? ¿Ah? ¿Católicos?
es el Papa número 266, ¿verdad?, en la historia de nuestra iglesia. Y Jesús le dice esto a Pedro, el primer Papa. Se lo dijo cuando esta iglesia estaba naciendo, estaba iniciando. Y miren, ahora sigue esa promesa y ese proyecto de Jesús. Y ya con unos cuantos, ¿no? ¿Cuántos católicos somos en el mundo? Somos más de 1.000 millones. Concretamente, algunos hablan de que somos 1.378 millones de católicos en el mundo, ¿verdad? Fíjense. Esta iglesia es la iglesia fundada por Jesús. Imagínense, hace un par de semanas se reunió el Papa con algunos de los jóvenes católicos del mundo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos jóvenes subieron en aquella misa en Lisboa hace un par de semanas que celebraron junto al Papa Francisco? 1,5 millones de jóvenes, ¿sí? Y eso que solo fueron los que tenían pisto, y ahora si fueran todos, miren qué bonita esta iglesia, ¿verdad? Qué bonita. ¿Qué otra institución va a hacer eso de reunir 1,5 millones de jóvenes? Pero ni al mundial llega esa cantidad de gente, ¿verdad? Mucho menos de jóvenes, ¿sí? 1,5 millones celebrando su fe en Cristo. ¿Y en torno a quién? Aquel a quien Jesús le dijo esto, a Pedro, al sucesor, ahora el Papa Francisco. No hay institución en el mundo que haga eso. Es que esta iglesia es de Dios y por eso solo lo hace Dios en ella. Nadie más lo puede hacer. Y es hermosa esta expresión porque le dice Jesús en el Evangelio: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré, fíjese, mi iglesia, ¿sí? Mi iglesia. No está diciendo alguna iglesia, otra iglesia, no, mi iglesia, es la iglesia de Él, ¿sí? Mi iglesia. Repitamos esto, mi iglesia, sí, es que esta es la iglesia de Él. Cuando uno en un buscador del internet le coloca ahí, por ejemplo, año en que nacieron las iglesias, ¿verdad? Por decir así, aunque ustedes saben que terminológicamente uno tiene que tener cuidado porque a veces la gente dice nuestra iglesia y las otras sectas. Cuando uno dice las otras sectas, como que si la nuestra fuera secta, ¿no? Uno tiene que decir y las sectas, ¿verdad? Y las sectas, nuestra iglesia y las sectas. Nuestra iglesia no es una secta, ¿eh? Sí. Y entonces miren, cuando uno coloca eso, empieza ahí el buscador a decirnos, ¿verdad?, que la iglesia protestante luterana fue fundada por Martín Lutero en el año 1517, dice, ¿verdad? Sí. La iglesia anglicana fue fundada por el rey Enrique VIII en el año 1534. La iglesia presbiteriana por John Knox en Escocia en el año 1560. La iglesia bautista por John Smith en Ámsterdam en el año 1605. La iglesia mormona, fundada por José Smith en Nueva York en 1830 y así. Y cuando dice, y la iglesia católica es la iglesia fundada por Jesús. Así dice, fíjense. Hasta el internet lo sabe, dijeron, ¿no? Sí. Pues bien, esta es la iglesia fundada por Jesucristo. Por eso, esta iglesia ha prevalecido a lo largo de los siglos. Una iglesia que ha sido atacada, por muchos odiada, pero como es de Dios, es mi iglesia, ha dicho Jesús, los poderes del mal no pueden contra ella. Hoy, si ustedes quieren
para disfrutar también ser católicos, vayan a leer el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. Ahí aparece cómo a los apóstoles, aquella iglesia naciente, cuando ya faltó Jesús y los apóstoles se quedaron, ¿verdad?, dándole continuidad a este proyecto, pues a los pobres apóstoles los metían a la cárcel, los azotaban y les decían: vaya, pues los vamos a dejar salir, pero eso sí, ya dejen de seguir hablando de ese mentado Jesús. Solo los sacaban y ya estaban en las plazas, ¿va?, predicando, y otra vez a chicotearlos y encarcelarlos. Y así, fíjense que se cansaron las autoridades de capturarlos y no se cansaron ellos de sufrir por Cristo. Y vienen y hay un momento en que dicen: no, estos se están llenando de esa doctrina los pueblos. Y vienen y determinan condenarlos a muerte, ¿sí? Hechos 5. Y les dicen los apóstoles, cuando están viendo cómo los están condenando, dicen ellos: vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, dicen aquello, va, pues estos morir se quieren. Y en eso aparece un hombre ahí muy sabio entre las autoridades judías y les dice: miren, tengan cuidado con lo que van a hacer con estos hombres. Porque fíjense, les dicen, ha habido muchos movimientos. ¿Se recuerdan ustedes? Han habido líderes, mueven a un grupo de gente, pero se muere el líder y se acaba el movimiento. Han habido movimientos así, dice. Miren, si esto es cosa de hombres, ya matamos a Jesús. Si es invento humano, esto ya se va a terminar, ya matamos a su líder. Pero, ¿y qué tal si es cosa de Dios? Les dice, y estamos peleando contra Dios, y se nota, ¿no?, que esta iglesia es de Dios, no es ningún invento humano. A lo largo del tiempo, esta iglesia ha sufrido, pero Jesús dijo: esta es mi iglesia, y contra ella no podrán ni los poderes del infierno, ni las fuerzas del mal. Esta iglesia, para quienes la odian, los ha hecho sufrir, ha incomodado, porque anuncia la verdad. Muchos la han visto como un estorbo, como una enemiga. Y miren, les ha pasado como cuando uno quiere eliminar una plantita, un arbusto, que uno lo corta y a los días con más fuerza retoña, ¿verdad? Así le ha pasado a esta iglesia. Nos han matado tanta gente, obispos, ¿va?, han matado papas, ministros, obispos, sacerdotes, laicos, catequistas. Si no, miren la iglesia de Guatemala, ¿no?, durante el conflicto armado, sobre todo la década de los 80, a cuánta gente católica mataron, porque la iglesia era como un enemigo del Estado en aquel tiempo. Y bueno, mataron a catequistas, a gente tan buena, y que ahora la iglesia está declarando santa, beatificando. Ya ustedes saben, ¿no?, los tantos hermanos nuestros de Guatemala que han sido declarados así. Ahorita hay otros procesos, ¿verdad? El Quiché tiene introducida la causa de 100 mártires más, Izabal, ¿verdad? Y entre los que están en Izabal está también pues un laico de por acá, ¿verdad?, que vivió después en Izabal. Hay una niña. Pues fíjense, esta iglesia ha sufrido, pero como es de ¿quién? Es de Dios, es de Dios. Y por eso las fuerzas del mal tendrán que seguir sufriendo, porque no la desaparecerán. En aquel tiempo,
como una estrategia para opacar a la iglesia o casi para exterminar a la iglesia cuando vieron que por medio del asesinato de sus miembros no lo podían lograr, fue cuando llenaron nuestro país de sectas protestantes. Y confundieron a la gente. Ahí anda todavía esa frase, ¿no? que le dieron tanta promoción, tanta publicidad en ese tiempo, y decían, es al mismo Dios. No, hombre, aquí no me van a matar en esta secta, y de todos modos es al mismo Dios. Y hasta ahora la gente así dice, ¿verdad? Es al mismo Dios, dicen. Porque nos llenaron de sectas neopentecostales, ¿no? Fue un proyecto pues que vino del extranjero para que la iglesia en Guatemala se terminara. Pero no, esta iglesia no desaparecerá en ningún lugar del mundo, porque esta iglesia es de Dios. Y al contrario, vieran que uno siente, no es porque esté uno en competencia ni en comparación, pero uno se alegra cuando algún hermano que se había distanciado y se había ido a una de estas sectas regresa. No sé si ustedes han tenido esa experiencia. Desde seminarista yo tuve la experiencia fui testigo de cuando algunos volvían a la iglesia, y ahora como sacerdote soy testigo de lo mismo. Esta semana tuve una experiencia así. Cuando me dicen, en aquel tiempo le decían un hermano, era uno seminarista, cuando uno andaba de misión en las aldeas, ahora le dicen, soy sacerdote, padre, quiero volver a la iglesia católica, me quiero confesar. Vieran lo que siente uno. Entonces yo siempre los pongo a que recemos el credo, a que profesemos la fe católica, ¿no? Y lo dicen con ganas, miren ustedes. Y después de que lo rezamos, yo todavía les digo, le voy a hacer las preguntas. ¿Cree usted en Dios? ¿Cree en la iglesia católica? Sí, creo, padre. Véngase, padre. Sí, es que esta es la iglesia de Dios. Y aunque la ataquen, aunque confundan a veces a sus integrantes, ahora esta iglesia está siendo tan atacada por los fanáticos del protestantismo. Ahí en las iglesias, en las sectas protestantes hay gente muy buena también, pero hay muchos que predican con un odio hacia nosotros. Vean ustedes las redes sociales cómo predican. No es una predicación evangelizando, proponiendo la buena nueva de Jesús, sino atacando con odio a nuestra iglesia. Pero esta iglesia no desaparecerá, porque esta es la iglesia de Dios, de la que dichosamente nosotros somos miembros. Esta iglesia fue fundada por la misión de Jesús y para la misión de Jesús, para que sea sacramento e instrumento de salvación, para que por medio de ella las personas nos salvemos. Por eso le dijo a Pedro, yo te daré la llave del reino de los cielos. ¿Sí? Esta iglesia tiene esta misión de hacer presente el reino de Dios entre las personas en este mundo, pero también de llevarlas a las personas hacia el cielo, hacia Dios. La iglesia es testigo del reino de Dios en este mundo y del reino de Dios en la plenitud de la eternidad. Esta iglesia es dispensadora de la misericordia de Dios. Por eso le dice, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates quedará desatado. Es decir, lo que perdones quedará perdonado, y lo que no perdones quedará sin perdonar. Dios le ha confiado a su iglesia administrar el perdón, administrar su misericordia. Esta iglesia tiene como misión presentar el rostro auténtico, la verdadera imagen de Jesús. Una experiencia auténtica y verdadera tiene que presentar el rostro de Jesús contenido y revelado en el Evangelio, no otro. Jesús pregunta en el Evangelio, ¿quién dice la gente que soy yo? Y fíjense, presentaron tantos rostros de él, ¿no? ¿Qué le dicen?
Unos dicen que eres Juan el Bautista. ¿Era Juan? No. Otros dicen que eres Elías. ¿Era Elías? No. ¿Otros qué? Jeremías. Tampoco. Y otros que alguno de los profetas que ha vuelto. Ninguno. Estos eran chismes sobre Jesús. Sí. No se decía la verdad sobre Él. Por eso, miren, hay que tener cuidado. En algún momento yo he dicho ya, no siempre la gente dice la verdad de la gente. Y regularmente la gente de la gente dice lo que no es. Hay que conocer a las personas. No hay que dejarnos llevar por lo que dicen. Dicen que no. Miren de Jesús lo que decían. Es Juan el Bautista, solo faltaba que dijeran si había andado comiendo saltamontes, porque de eso se alimentaba Juan, ¿verdad? No. Y fíjense que hay que tener cuidado porque en muchos lugares no se presenta la verdad de Jesús. Se predican chismes de Jesús. No se presenta la verdad, el rostro auténtico de Él. Esta iglesia tiene esa misión de presentar la imagen auténtica y llevar a las personas a una experiencia auténtica de encuentro con Jesús. No nos tenemos que inventar otro Jesús. Tenemos que predicar a Jesús, el Jesús del Evangelio, no otro. Y ahí tenemos que volver en nuestra predicación. Pues bien, luego le dice, ¿y para ustedes quién soy yo? Y es cuando contesta el primer papa, Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Él dio, ¿verdad? Más que una definición, profesó su fe. Para eso existe esta iglesia fundada por Jesús, para llevar a ese encuentro verdadero a las personas. No para predicar chismes sobre Jesús, sino la verdad sobre Él y la verdad de Él. Por eso, queridos hermanos, hoy en este domingo, demos gracias a Dios por ser miembros de su iglesia, por ser dichosamente católicos, y en este domingo también oremos por el Papa Francisco. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.